Y en primer lugar, vamos a leer el capítulo 7, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta a la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltero. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obran en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la carne. ¿De qué está hablando este pasaje? Si usted lo lee simplemente así, de rápido, ¿de qué está hablando este pasaje? ¿Qué diría usted? Bueno, vamos a ver de lo que no está hablando, antes de que entendamos cuál es el mensaje. No está hablando del divorcio, aunque pareciera, ¿verdad? No está hablando del adulterio, aunque hace mención del adulterio, pero ese no es el mensaje. Y definitivamente no está hablando de cómo se puede uno librar del esposo o de la esposa. Porque está hablando que una mujer que está casada dice, si su marido muere, ella es libre, ¿verdad? Hermanas, que no se les dé ideas. No se hagan ideas, no está hablando de eso. Pablo está haciendo un contraste de cómo vivir o cómo estos hombres, acordémonos a quienes fueron escritas la carta de Romanos, a los judíos, cristianos, creyentes y gentiles que estaban en la iglesia de Roma. Entonces Pablo hace un contraste de cómo entre vivir bajo la ley mosaica específicamente, que ellos conocían como el Torah, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que también incluye, por supuesto, el mandamiento que son los 10 mandamientos, ¿verdad? De Éxodo capítulo 21. Y el vivir en Cristo. Estos hermanos judíos todavía tenían problema en cuanto a o practicamos la ley o no practicamos la ley. Y Pablo aquí está haciendo un contraste y usa simplemente un ejemplo del matrimonio, pero no está hablando de ninguno de estos tres puntos. Es muy importante que entendamos eso. Entonces vamos a desmenuzar estos versículos. Y dice del versículo 1 y 2, ¿acaso ignoráis? Pues hablo, dice, con los que conocen la ley. Está hablando a los religiosos, a los judíos. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Básicamente les está diciendo, la religiosidad no les permitía aceptar ni servir con libertad a Cristo.
Y al contrario, los judíos de ese tiempo consideraban a todos los judíos cristianos como traidores. Y lo comparaban como un matrimonio, que le eran infiel a la religiosidad pura, decían ellos, que es el judaísmo. De acuerdo a ellos. A todos los que se convertían al cristianismo, ellos los consideraban como apóstatas, como traidores de la religión judaica. Entonces está hablando aquí Pablo de algo que ellos se pueden relacionar, ¿verdad? Ellos podían entender completamente lo que Pablo estaba hablando, porque Dios, en el Antiguo Testamento hace también referencia a la infidelidad de Israel. Pero Dios está hablando en cuanto a la infidelidad hacia Él, no en cuanto a la infidelidad que ellos creían que los hombres estaban practicando al convertirse al cristianismo. ¿Sí me explico? Es un poquito difícil de entender, pero no tan difícil. ¿Algún comentario o pregunta hasta ahora? ¿O ya los perdí tanto que ni siquiera saben qué preguntar? Espero que no. Ok, básicamente la religiosidad no les permitía servir libremente a Cristo. ¿Okay? Versículo 3 al 4. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Eso es lo que estaba diciendo, que les consideraban infieles al judaísmo, ¿verdad? Por haberse convertido al cristianismo. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Dice el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Cuando Pablo habla aquí de que habéis habéis muerto a la ley, está básicamente volviendo a hacer una reflexión en el capítulo 6. ¿Sí se acuerda de lo que hablamos el capítulo 6? ¿De qué era el capítulo 6? De haber muerto al pecado. Habéis muerto al pecado. Dice, el pecado ya ha muerto en nosotros. Y dijimos nosotros entonces, si el pecado ha muerto, ¿por qué seguimos pecando? Si el pecado en nosotros está muerto, ¿por qué seguimos pecando? Y concluimos que era porque el hombre no se ha entregado de corazón a Cristo. Y mientras nosotros no nos entreguemos de corazón, vamos a seguir pecando y vamos a seguir estando con ese pecado en nuestra vida. Y el pecado no va a estar muerto, ¿verdad? Entonces aquí está hablando básicamente de lo mismo, y por eso si usted lee el capítulo 6 y el capítulo 7, como que hasta cierto punto parecieran que es redundante. Pero no, el capítulo 6 está hablando del pecado y el capítulo 7 está hablando de la ley. Aunque hace referencia que ya han muerto a la ley. Pero si ya han muerto por la ley, la pregunta es la misma. ¿Por qué siguen practicando la ley? Si en el capítulo 6 él dice hemos muerto al pecado, pero seguimos pecando porque no nos hemos convertido de corazón. Entonces, en el capítulo 7 está diciendo hemos muerto a la ley, pero algunos todavía seguían practicando la ley. ¿Por qué? Porque no se habían convertido de corazón. ¿Sí? ¿Entendemos? Básicamente, mis hermanos, ya no estamos bajo la ley. Estamos bajo la gracia. Bajo la gracia.
Pero ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir en verdad esto? ¿Que ya no se aplica la ley antigua? ¿El Antiguo Testamento? Y hay muchos que toman el extremo, ¿no?, de decir, si ya estamos bajo la gracia, la ley ya no se aplica. Hay otros que toman otro extremo y dicen, no, la palabra de Dios es inspirada por Dios y es toda, desde Génesis, Apocalipsis, debemos de guardarla toda, ¿verdad? Y toman esto a los límites, donde aún tratan de guardar el sábado y todas estas leyes mosaicas que en verdad no se aplican a nosotros, ni nunca se han aplicado a nosotros, porque no somos judíos, ¿verdad? Dos extremos. Pero vamos a regresar a eso. Piense en eso mientras tanto. Ahora, les recuerda que la libertad de la ley fue a través de la muerte de Cristo. Y dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cristo murió por nosotros de una sola y todas veces. Alguien que por favor me busque Hebreos 10, 12 al 14. Hebreos 10, 12 al 14. Hermana Mari, por favor. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los sacrificados. Amén, gracias hermana. De una vez y para siempre, dice, Cristo hizo una ofrenda, su cuerpo. Mis hermanos, el cristiano es salvo y es libre de toda ley del pecado a través del sacrificio de Cristo, de una sola vez y para siempre. Eso es lindo, mis hermanos, que nosotros seamos libres, ya no seamos culpables de nuestro pecado por algo que alguien más hizo por nosotros. Como que no pareciera justo, ¿verdad? Porque si yo soy culpable, yo debiera de pagar el precio. Pero nunca podría, jamás. Porque requería que un cordero puro, sin mancha, fuera ofrecido por mis pecados. Todos los años. El único que fue limpio, sin mancha, un cordero aceptado, fue Cristo. Era por eso la necesidad de un nacimiento virginal. De lo contrario, Cristo también hubiera sido pecador como nosotros, si su nacimiento no hubiera sido un nacimiento virginario. Es el milagro que mucha gente no entiende, ni cree y rehúsa creerlo. Cristo, a través de su muerte, libró no solo al pueblo israelita, sino nos libró a nosotros de la ley del pecado que nos ataba. ¿Comentarios o preguntas hasta ahora? Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Mire, y se define aquí, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Mientras que una persona está casada, dice los versículos 2, 3, ¿verdad? No se puede volver a casar a otro. Hay algo que lo detiene. Es la ley. Cuando Cristo vino, rompió toda la ley. No rompió, sino que no vino a cumplir la ley, sino que ahora tenemos la libertad de, aunque no cumplamos la ley, podemos servirle. Y aquí lo define, a fin de que llevemos fruto para Dios.
Ese es el propósito, mis hermanos, de por qué Cristo vino a morir por nosotros. Porque Él sabía que nosotros no podíamos cumplir la ley. El pueblo de Israel trató por casi 4,000 años y no pudieron cumplir la ley. Ni siquiera una sola de ellas. Entonces Cristo vino a librarnos de esa ley, a salvarnos. Y ahora por su sacrificio podemos servirle. Pero ¿cuál es el fruto del cristiano? ¿Qué frutos ha dado usted, mi hermano, mi hermana? ¿Qué frutos hemos dado? Hay varios árboles, ¿verdad? Hay varios árboles de durazno, de naranja, de limones, de qué más iba a decir, de uvas, pero no sé de qué árboles. Ahí está para que vean cuánto sé, cuánto sé de agricultura. ¿Cuál es su fruto? Gálatas 5:22 dice, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Está dando usted fruto? ¿Tiene amor, paciencia, templanza, mansedumbre? ¿O todavía no ha dado ningún fruto? ¿Sabe usted que los frutos se dan naturales? Naturalmente. Si usted planta un árbol, el árbol va a crecer y usted no hay nada que pueda hacer para que ese árbol dé fruto. Sí, lo va a alimentar, le va a dar agua, lo va a cuidar, pero el árbol, solo él va a dar fruto. Y Dios es así en nuestra vida, Él nos cuida y va y nos poda y nos quita las ramas que se están quebrando, nos limpia. ¿Para qué? Para que demos fruto. Sin embargo, habemos cristianos viejos que no hemos dado ni un solo fruto. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que árbol que no da fruto, Dios lo va a cortar. No está hablando de la salvación. Está hablando de un árbol que simplemente está tomando espacio. Y mis hermanos, a veces decimos, ¿cómo va a ser que el hermano o la hermana falleció? De repente. Era simplemente el tiempo, quizás. El cristiano ya no estaba dando fruto. Y Dios decidió llevárselo. No sabemos, ¿verdad? Pero mientras estemos aquí en esta tierra, en esta vida, mis hermanos, debemos de dar fruto. No por temor que Dios vaya a venir y ya está el hacha puesta a la raíz del árbol. ¿Qué proverbios usamos? Árbol que no da fruto. Entonces por miedo voy a venir y vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Qué voy a hacer? No. Debemos de servir en la obra por amor, porque Cristo nos libertó de esa ley. Por eso es que servimos. Porque podemos. ¿No lo cree usted? ¿O solo yo lo creo? Ok, ¿comentarios o preguntas? No. Seguimos adelante. Porque, versículo 5, mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Mientras estábamos en la carne, dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte.
Piense en lo que usted hacía antes de conocer a Cristo. ¿Le llevaba algo bueno? No, nada bueno. Al contrario, todo lo que hacía nos acercaba más y más a la muerte. Ya estábamos muertos espiritualmente, pero aún a la muerte física. ¿Cuánta gente hay que después de una gran borrachera va y se mete en su carro y de regreso a su casa? Muchas veces no llegan. Muchas veces llegan ellos y otra gente pagan, decimos nosotros, pagan por los platos rotos de ellos. Las obras del pecado llevan a la muerte, no solamente una muerte espiritual, porque ya están muertos espiritualmente, sino que una muerte física. Y esos éramos nosotros, mis hermanos. Esos éramos nosotros. Sin Cristo, los frutos que dábamos eran para muerte, nada más. Pero ahora, dice, estamos libres de la ley. Ok, ¿se acuerdan que les dije que vamos a regresar a ese punto? ¿Qué cree usted? ¿Qué quiere decir esto al cristiano? Ya no estamos o estamos libres de la ley. ¿Que ya no se aplica? ¿Qué diría? Se aplica porque el mismo Pablo decía que batallaba en sus miembros había otra ley. Entonces sí batallamos con la ley del pecado. Pero en el 8.1 dice, Romanos 8.1 dice, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si andamos en Cristo, creo que está la condenación, pero Cristo, por la gracia de Cristo, podemos luchar esa ley. Está en nuestros miembros. Pablo lo decía. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿Qué diría? Alguien viene a usted y le dice, no, hermano, ya la ley no se aplica a usted, el Antiguo Testamento no se aplica. ¿Qué le va a decir? Pues a mí está como un tipo de guía, ¿no? La ley para la vida de uno, cómo vivirla. O sea, no de que porque pues como dice, como dijo Jesús que ya nomás eran 2 nuevos mandamientos, pero en realidad esos nomás hacían summarize los 10 mandamientos en sí, y ya nomás era como un tipo guía de cómo vivir uno en lugar de que uno tiene que vivir así, ¿no? Acordémonos de lo que está hablando y a quiénes le está hablando. Aquí es donde viene la exegésica y la hermenéutica. Acordémonos, ¿dónde está, a quién le está hablando y qué está refiriéndose? Está hablando específicamente de la ley mosaica. Está hablando a los judíos que todavía practicaban esta ley. Y no quiere decir que ahora a nosotros ya no se aplique el Antiguo Testamento, porque segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir en justicia, a fin de que todo hombre sea hallado perfecto para toda buena obra. Entonces no podemos decir ya el Antiguo Testamento no se aplica a nosotros, porque también están los 10 mandamientos. Yo me imagino, bueno, a mi entendimiento, que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos verifica lo que el Antiguo Testamento está y los nuevos cambios que vino a hacer Jesús, pero todo viene desde el Antiguo Testamento porque los profetas ya lo venían diciendo que íbamos a tener un Salvador. Amén. Y ya que la hermana mencionó, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 17. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, quiere decir para quitar la ley, sino para cumplirla. Para cumplirla. Entonces, aquí Pablo de lo que está hablando es que el pacto antiguo
que era bajo las obras, un pacto de obras, si usted quebrantaba la ley, merecía la muerte, era apedreado. Entonces Pablo ahora dice, ya estamos libres de la ley. Y ahora si pecamos, tenemos abogado, a Cristo, para con el Padre. Ya no es necesario que seamos apedreados. Ya somos libres de ese pacto antiguo. Ahora el pacto es entre Cristo y Dios. A través del sacrificio que Él hizo en la cruz. Eso es lo que quiere decir esto, que estamos libres de la ley. Estamos libres de ese pacto de obras que prácticamente en la antigüedad ellos estaban atados. Por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí está Pablo volviéndonos a decir, debemos de servir a Cristo porque somos libres de la ley. No porque si no servimos o si no hacemos las cosas, algo nos va a pasar. Y a veces tenemos esta idea errónea de Dios que si no le damos, si no hacemos caso, ¿verdad? Él va a venir y nos va a castigar, nos va a mandar un rayo. ¿Verdad? Si no voy a la iglesia, algo me va a pasar. No, Dios no es como nosotros. ¿Verdad? Eso es quizás fuéramos nosotros, pero ese no es Dios. Hermano, eso es cuando la gente piensa de esa manera, es fanatismo. Cuando piensa que Dios me va a hacer y todo, se fanatiza la gente tanto a cosas, pero a su imaginación de ellos, porque hacen fanatismo de la palabra de Dios y quieren meterle miedo a otra persona que Dios te castiga, pero Dios no nos castiga, nos castigamos nosotros mismos. Nosotros mismos, el pez muere por la boca. Exacto. Nosotros mismos. Y yo lo que pienso de esas personas cuando escucho eso es como gente que se fanatiza y utiliza a Dios para su conveniencia, para espantar a otra gente, para hacer sectas y para hacer cosas que no deben hacer. Gracias. Y concluye el versículo 6 diciendo que ya no estamos bajo el régimen viejo de la letra, sino el nuevo régimen. ¿Cuál es el régimen viejo del cristiano, mis hermanos? ¿Qué es un régimen? Ante todo, un régimen es algo que nos detiene, ¿verdad? Que no nos permite salirnos de ciertos boundaries, de ciertas líneas, ¿no? Un régimen. Hay órdenes, hay leyes, ¿verdad? La carne, está hablando en cuanto a la carne, y vamos a verlo más adelante en el capítulo 7. Está hablando del régimen de la carne, de la ley de la carne, la ley del pecado. Ese es el régimen que está hablando. Mientras que nosotros vivamos bajo el régimen de la carne, el viejo régimen, no vamos a poder salir de esas líneas. Yo les he dicho, ¿verdad? Que en mi trabajo me requieren ciertos estándares y tengo que mantenerlos. Ese es el régimen, lo quiera o no. Un día fui yo el mismo que juré y dije, yo juro que voy a obedecer todas las leyes y ordenanzas de mis superiores y del presidente de los Estados Unidos. No importa, aunque tenga que dar mi vida. Ese es un régimen. No importa, quiera o no, tengo que obedecerlo. Mientras que estemos bajo el régimen de la carne, vamos a tener que obedecer a la carne porque es la carne la que aún reina en nosotros. Pero cuando hacemos morir la carne, la ley, el pecado, y dejamos que Cristo reine, entonces viene un nuevo régimen, el régimen del Espíritu, el régimen de libertad, el régimen de vida, ya no para muerte, sino para vida. Ahora las cosas que hacemos
la hacemos para vida, para la vida eterna, porque ya la tenemos. ¿No le parece lindo eso? A mí me parece hermoso, mis hermanos. ¿Preguntas, comentarios? Muy bien, pasamos a la segunda parte del capítulo 7. Versículos 7 al 13. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no lo dijera. No codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley del pecado está muerto. Y yo, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Claro, tan claro como agua sucia. Otros versículos que cuesta entenderlo y debemos de leerlo y repasarlo y decir, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente Pablo está diciendo, ¿qué es la ley? ¿Es mala? ¿Es mala la ley? Y hace una pregunta que prácticamente nos hace responder, no, la ley no es mala. Pero hay mucha gente que dice, por ejemplo, si Dios es amor, ¿por qué permite que el hombre se vaya al infierno? ¿Por qué permite tanta maldad? ¿Por qué permite la muerte? ¿Por qué permite que los bebés mueran? ¿Por qué permite que gente buena muera, sufra enfermedad, el SIDA, el cáncer? Porque todo eso es producto del pecado. La ley trajo vida, el pecado trajo muerte. Si no hubiera límite de velocidad, nadie quebraría la ley por ir muy rápido. ¿Sí? ¿Cree usted? Entonces, dicen algunos, si no hubiera ley de velocidad, nadie quebrantaría la ley. Así es de que la ley pues, prácticamente es mala. Porque hace que los que van muy rápido sean culpables de quebrantar la ley. Pero la ley no está para hacer al hombre culpable. Está para prevenir accidentes, para prevenir muerte. La ley ha sido puesta por Dios y es una ley buena. Es el pecado que no nos permite obedecerla. Y dice Pablo, pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Aquí cuando habla de conocer el pecado, está diciendo que entendió lo que era en sí el pecado por la ley. Entendió que era culpable cuando aceptó la ley de Dios, de verdad. Cuando Pablo entendió que Dios había puesto la ley para vida, no para condenación, Pablo entendió que era culpable. Cuando entendemos que el límite de velocidad está ahí no para que lo quebremos ni para ser culpables, sino que para prevenir. Entonces entendemos, por eso es que
es que me gané mi ticket. No porque el policía no haya tenido nada que hacer. No iba como debía de ir. Correcto. Entonces dice Pablo, yo no conocí el pecado sino por la ley. Y usa el 10º mandamiento como ejemplo. No codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Todos aquí, si todos, la mayoría, unos todavía no, pero la mayoría nos ha concedido el Señor tener niños o ser niños. ¿Okay? Dígale usted a un niño, no toques eso. ¿Y qué hace el niño? ¿Por qué? ¿Por qué? Y va y poco a poco se acerca hasta que lo toca. Le dice, no te subas ahí. Es lo primero que hace. Te vas a caer. ¡Pum! Ahí va. Te dije que no te subieras. Hazlo otra vez. Y ahí otra vez. ¿Es la inocencia? ¿Qué dicen? La ley está ahí. En cuanto a mis hijos, yo soy la ley. Ahí le digo, no hagas esto, no hagas el otro, no te subas ahí, no toques aquí. Esa es la ley. La desobediencia. Yo le aseguro que si no le digo, no toques, quizá ni siquiera cuenta, ni siquiera en cuenta. Hasta que él se da cuenta, ¿por qué no debo de tocar esto? Y va hasta el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos de este árbol. ¿Y qué le dijo Satanás? Que dijo Dios que no puedes comer de ningún árbol. Cuando ella se dio cuenta, bueno, ¿por qué no puedo comer de ese árbol? Fue cuando entró la codicia, el deseo de hacer las cosas. Hasta entonces. Entonces Pablo aquí dice, cuando el pecado entró en mí, fue hasta entonces que yo deseé, hasta que la ley me dijo, no hagas esto, fue que él se dio cuenta, eso es lo que quiero hacer. Y vamos a ver cómo eso se viene, se junta todo ya al final de este capítulo. El mandamiento no codiciar es el que nos hace codiciar por el pecado de la desobediencia. Si Dios nos dice, no codicies, pero hay tantas cosas que nos parecen buenas, ¿verdad? El chisme. Pero la diferencia, hermano, es que sí sabemos ya que lo debemos hacer y antes no nos importaba, ahora sí nos importa, pero siempre está como el niño queriendo agarrar. Exactamente, y es ahí a donde vamos, el versículo 9. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, ¿cuál es? La ley Dios la puso para vida, no para condenación. A mí me resultó, dice, para muerte. Porque él se dio cuenta que había violado la ley, que nunca pudo haber cumplido la ley. Acordémonos quién era Pablo, un fariseo, un rabí, dice en cuanto a la ley judaica o judía, dice fariseo de fariseos, impecable. No había nadie que conociera la ley más que Pablo. Y ahora aquí dice, la ley resultó para mí, para muerte. Se dio cuenta que durante todos esos años, Pablo estaba muerto espiritualmente. No importaba qué ley él que tanto la siguiera. Y yo, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
Cuando vino el mandamiento de no codiciéis, dice, yo entendí, dice, el pecado sobrevivió, el deseo de hacerlo sobrevivió. Y yo, dice, morí. Dios dio los mandamientos para que su pueblo, Israel, viviera, no para que fuera condenado. Sin embargo, en vez de traer vida, trajo muerte. ¿Por qué? Porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La desobediencia es pecado. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y sigue diciendo el pecado, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Dónde más encontramos un pasaje donde el pecado nos engaña? Génesis. Génesis engañó a la mujer, ¿verdad? Engañó a la mujer. El pecado nos engaña, nos hace que hagamos que parecieran las cosas buenas, cuando en realidad no lo son. ¿Eh? Es cuando entramos en los pasajes donde dice que el obispo no se ha dado a mucho vino. No mucho vino. Si es de que una copita no es pecado. El pecado me engañó y yo morí, dice Pablo. Está hablando de una muerte espiritual, una vez más, haciendo referencia a la ley que no lo salvó de nada. Al contrario, él reconoce que a través de la muerte, a través de la ley, estaba muerto espiritualmente. ¿Comentarios o preguntas? No los he escuchado hablar mucho. O leyeron, pero no entendieron mucho, o no leyeron nada. Ok, seguimos adelante, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, el pecado, llegase a ser sobremanera pecaminoso. El pecado es el que nos hace violar la ley. Cuando habla que estamos libres de la ley, ya no quiere decir que la ley no se aplique a nosotros, porque todavía se aplican los 10 mandamientos, bueno, los 9 mandamientos, porque no guardamos el sábado. Pero la ley que Dios ha dado todavía se aplica a nosotros. De lo contrario, no matarás. No fuera un mandamiento. Todavía es un mandamiento que Dios ha dado y debemos de guardarlo. Amarás a Jehová tu Dios. Y ahora amarás a tus padres y a tu prójimo como a ti mismo. Todo el mandamiento que Dios ha dado se aplica. Más que ahora ya no estamos atados a ese pacto de obras que si no lo guardamos, merecemos la muerte. Ahora ya estamos vivos a través de Cristo, no muertos en la ley. ¿Alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿No? ¿Los confundí? ¿No los confundí? Muy bien. ¿Qué está su tarea para esta semana? Lea, estudie, escriba, haga preguntas. Versículo 14 al 25. Y es más,
sígale al capítulo 8, que con la ayuda de Dios vamos a llegar ahí si Él todavía nos da vida. En 2 semanas seguiremos en el mismo canal, por la misma emisora. No se lo pierda. Bueno, si no hay nada, vamos a orar y vamos a concluir. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la has dejado escrita para que la atesoremos y para que la pongamos en práctica. Mi Dios, gracias por habernos librado, Señor, de esa muerte espiritual en la que nos hallábamos cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Tú, Señor, diste tu vida por nosotros. Gracias por ese privilegio, Señor, que tenemos de ser tus hijos y de servirte a ti. Porque somos libres, Señor. Permítenos, Señor, vivir nuestras vidas al servicio a tu obra. En tu nombre oramos.